Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga en este día de conferencia que la Iglesia ha decidido poder dedicar para entender más acerca de la Gran Comisión, acerca de este plan global de Dios por las naciones. Somos misioneros junto a mi esposo, Alexandre de Brasil, mi nombre es Yasna de Chile y somos una familia comprometida con misiones. Como solteros lo hicimos desde nuestra adolescencia. Y hoy estamos como familia juntos sirviendo en un país cerrado, al cual amamos, al cual hemos servido con todas nuestras fuerzas y por el cual rogamos al Señor algún día pueda ser libre y podamos tener puertas abiertas para trabajar ahí. Gracias porque la Iglesia dedica este tiempo a pensar en otros, en el mundo, en la necesidad que hay en las naciones. Todos somos testigos de un mundo revuelto, un mundo en confusión, un mundo en un caos que ya es muy difícil descifrar y entender, pero Cristo sigue siendo la solución a todas estas áreas sociales, a todas las áreas políticas que están en controversia a nivel mundial. Jesucristo trae a través de su palabra la claridad suficiente como para que los gobiernos puedan ser guiados por su palabra, para que los profesionales sean guiados por su palabra, las familias sean guiadas por su palabra. Y la misión tiene que ver con eso, con restaurar una sociedad caída, con restaurar toda la mentira del enemigo por la verdad de Jesucristo. Misiones tiene que ver con decir la verdad, con predicar la verdad, con decirle a otros lo que Dios anhela para ellos. Y hay un texto que quisiera compartir en Juan 5:35, ustedes han escuchado, todos conocemos, que tiene que ver con esta actitud que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los discípulos estaban discutiendo cosas sin mucho interés en lo eterno, en lo espiritual, y Jesús le dijo: alcen sus ojos y miren, los campos ya están blancos para la siega, los campos están blancos, ya se sembró, ya hay frutos, hay que cosechar, el mundo está listo para cosechar un evangelio que ha sido sembrado por muchos siglos, un evangelio que ha avanzado grandemente como lo ha sido en África, un continente que tiene un potencial de crecimiento evangélico hacia los 1.000 millones de evangélicos. Y también en nuestro continente los campos ya están blancos. Hace un par de años, no mucho tiempo, en el año 1900 éramos solo 50.000 evangélicos en América Latina. Hoy hablamos de más de 126 millones de evangélicos en América Latina. Por la gracia y por la grandeza del Señor y por el esfuerzo y el trabajo de tantos hombres que hemos estado comprometidos estos últimos 30, 40 años de extender el reino del Señor en América Latina y así a las naciones. Miren los campos, esto lo dijo Jesús hace muchos años, ya están blancos, están maduros, están listos para poder cegar y cosechar el fruto de salvación que Jesucristo ha establecido en las naciones. La iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que se concentró en la misión interna y la misión externa. Y este es el equilibrio que tiene que darse en toda iglesia local. Yo sé que ustedes están haciendo misiones como Iglesias Chinas, una iglesia única, una iglesia especial, una iglesia que Dios les ha dado características especiales, pero eso también les hace responsables de una manera especial hacia Asia, hacia China, porque muchos de ustedes tienen la capacidad de hablar el idioma o porque sus padres, sus abuelos vienen de allá, y hay una responsabilidad también. Junto con cada bendición de Dios hay una responsabilidad, y hay que mirar los campos, y Asia es un campo listo para cosechar con el evangelio. La iglesia primitiva se concentraba en dos misiones, en dos tipos de misiones: la interna, que es la que normalmente las iglesias viven, la misión interna, que tiene que ver con estar unidos para rogar juntos al Señor. Como dice Mateo, como dice el libro de los Hechos, la iglesia estaba junta en una misión interna. También la iglesia estaba unida para dar, para bendecir. Esta es una misión interna que la iglesia hace, que bendice a los que tienen mayor necesidad. Y parte de la misión interna era preparar y formar el liderazgo para los que iban saliendo. Esto es lo que internamente la iglesia tiene como misión para seguir creciendo en la extensión del reino.
La iglesia primitiva tiene que ocuparse en lo que está al alcance de ellos dentro de los creyentes, las necesidades que tienen, pero también la iglesia tiene una misión externa. Y es aquí donde yo quiero hacer el énfasis en esta noche, la misión externa de la iglesia que nos muestra a nosotros el libro de los Hechos. La mayoría de nuestras iglesias en América Latina se enfoca en la misión interna y ahí queda. Se produce como un estancamiento en las iglesias locales, porque tiene que haber este movimiento hacia la misión externa que implica salir, moverse hacia otros lugares, salir hacia otros grupos para alcanzar, moverse hacia donde hay necesidad, trabajar hacia los no alcanzados, poder extender el reino a los que nunca han oído. Y en eso el libro de los Hechos nos presenta cómo la iglesia primitiva fue siendo movida, aún muchas veces no por planeamiento de la iglesia, como ocurrió, ustedes saben, en la persecución, cuando la iglesia fue perseguida y luego comenzaron a salir de manera forzosa, como presenta el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 4, nosotros vemos cómo la iglesia fue forzada a una emigración porque Dios la movió, porque seguramente ellos estaban solamente enfocados en la misión interna, pero Dios tenía un plan hacia otros grupos. Entonces, Hechos 1.8, como ustedes conocen, tiene este plan de la misión externa, cuando dice, ustedes van a recibir poder y van a ser llenos del Espíritu Santo, como ustedes disfrutan hoy de la presencia del Espíritu Santo, pero van a recibir poder para hacer una tarea especial y tiene que ver con ser testigos. Ese poder va a ser dado de parte de Dios para que sean testigos, para que testifiquen, para que hablen, para que compartan el Evangelio con otras personas. Y ese mandamiento está muy, muy claro que debe ser global, debe ser universal, porque dice ahí Hechos 1.8, como dice la palabra del Señor, ustedes van a comenzar en Jerusalén, pero luego se van a mover un poco más allá a Judea, luego van a ir a Samaria, y no se les olvide que esto es llegar hasta lo último de la tierra. Y este mandamiento es universal, este mandamiento no deja a ninguna nación fuera. Entonces, como latinos tenemos la responsabilidad, según Hechos 1.8, de extender esta misión hacia lo último de la tierra. Es un mandamiento de Jesucristo que la iglesia primitiva no sé si entendió tan bien en un principio, pero luego a través de las circunstancias fueron haciendo la misión externa. Y para eso ustedes saben que en el libro de los Hechos 8.1 comienza a declararse este movimiento que hubo de parte de la iglesia y cómo la iglesia fue saliendo del lugar donde estaba. Y dice que Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, Hechos 8.1. La iglesia que estaba situada en Jerusalén, se habían quedado ahí en Jerusalén físicamente para establecer una iglesia local. Pero dice que a través de la persecución, la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos por las tierras que el Señor había dicho en Hechos 1.8, por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron haciendo un trabajo logístico, misionero, estratégico, para ver cómo la iglesia avanzaba. Pero aquí vemos un movimiento soberano de Dios hacia la misión externa, que es la que más nos cuesta, porque la iglesia tiene la tendencia a quedarse en un solo tipo de misión, hacia la misma iglesia, pero Jesucristo nos muestra en el libro de los Hechos, en este capítulo tan interesante, que la misión debe moverse. Y que muchas veces si no lo hacemos voluntariamente, Dios va a crear circunstancias como la que están ocurriendo hoy, estos movimientos migratorios de África hacia Europa, de Asia hacia Medio Oriente, de nuestros países latinos hacia otros países latinos. Dios está permitiendo un movimiento de pueblos porque Dios está llevando la misión externa adelante. A veces voluntariamente o involuntariamente la iglesia va a ser movida hacia la expansión del Evangelio a otras regiones, porque Dios es un Dios global, porque Dios tiene en mente todas las naciones de la tierra, porque desde Abraham hasta Apocalipsis
Como menciona en el libro de Génesis, Abraham fue llamado para bendecir en él todas las familias de la tierra. Y como dice Apocalipsis 7:9, al final de este libro precioso, en el cielo estarán todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas. Apocalipsis 7:9, adorando al Cordero, con palmas en las manos por la salvación que Cristo les dio. Entonces, este libro, de primero al último libro, todo tiene que ver con un plan de salvación de Dios. Y lógicamente nosotros también vemos en el libro de los Hechos que Dios hizo estos movimientos de la iglesia para alcanzar Judea y Samaria. Judea y Samaria eran dos lugares muy distintos, pero que necesitaban ser alcanzados con el Evangelio de Jesús. Y quiero mostrarle 3 modelos respecto a la misión de Dios externa. Ustedes conocen el primer ejemplo que voy a mencionar, cómo Dios mueve a la iglesia hacia la misión externa, hacia otros lugares, hacia otras personas, hacia otros pueblos. Quiero contarles del modelo de Felipe, muy brevemente. Felipe, un diácono muy importante en Jerusalén, fue sacado desde Jerusalén en este movimiento de Dios y llevado a Samaria. Y lo vuelve Dios un misionero en el desierto, como dice Hechos 8, 26, 27. Este misionero en el desierto lleva el Evangelio de Jesús y ahí se produce la salvación, el bautismo y un nuevo creyente para la gloria del Señor. Pero Felipe tuvo que ser movido desde su lugar de trabajo en Jerusalén. Aunque tenía un liderazgo importante, Dios justamente quiere líderes muy bien preparados para la obra misionera, porque cuando el Señor nos lleva, nos capacita antes. Y yo sé que Dios de su iglesia, Pastor Alejandro, pastores, Dios va a sacar personas. Dios va a sacar de ahí personas que Él considera que están capacitados para salir a la obra misionera, así como este modelo de misión de Jesús con Felipe, que lo saca desde el liderazgo de Jerusalén para llevarlo hasta Samaria para alcanzar una persona, pero una persona muy importante que seguramente fue influyente en la sociedad de ese tiempo. El segundo modelo de misión externa que quiero compartirles brevemente es el modelo de la iglesia de Antioquía. Muchos conocen ustedes que desde Antioquía se inició una misión transcultural, que atravesaba fronteras, que atravesaba idiomas, que atravesaba culturas, que era transcultural, que no se quedó solamente en la cultura judía. En Hechos 11, 19 al 24, nosotros vemos la misión transcultural y cómo se consolida a nuevos creyentes en esta tarea misionera. También cómo esta misión transcultural comienza a hacer aportes financieros para que el Evangelio avance hacia otros lugares. Yo sé que ustedes están en este momento apoyando una misionera en África, Madagascar, y gloria al Señor por cada una de las ofrendas que ustedes dan y llega hasta ella. Y también sé que están apoyando un misionero en Inglaterra, en Europa, pero hay mucho más que hacer, hermanos, hay mucho más que orar y pedirle al Señor dirección para poder involucrarse apoyando a tantos misioneros que están en el mundo necesitando que una iglesia local pueda bendecirlos, que pueda decirles cada mes, estamos contigo, sigue adelante, cobra ánimo, sigue adelante. Yo sé que ustedes como iglesia tienen mucho para bendecir las naciones. Yo recuerdo en el año 2011 y 2012, quizá ustedes ninguno me conoce, pero yo estuve trabajando en el edificio que ustedes tienen al lado de su iglesia con equipos de misioneros que sacamos a las naciones. Estuvimos en su iglesia en el año 2011 y luego en el año 2012 nuevamente, en enero y febrero, y recibíamos allí en ese hospedaje que ustedes tienen a jóvenes que venían para capacitarlos. Nosotros los capacitábamos, los llevábamos a un entrenamiento de corto plazo, que es lo que hoy hacemos con mi esposo, entrenamiento misionero. Y ¿saben qué, hermanos? Por esa oportunidad que ustedes nos dieron en su iglesia pudimos llevar muchos misioneros a las naciones. Y hoy esos jóvenes que se entrenaron están sirviendo en Medio Oriente y en Asia para la gloria del Señor. Entonces hay muchas cosas que ustedes como iglesia pueden aportar para que los misioneros, para que todos los equipos podamos avanzar juntos con ustedes a extender el reino. Hay mucho por hacer y mucho en que pensar cómo podemos usar lo que Dios nos ha dado, la infraestructura, el edificio,
los recursos, las profesiones, los idiomas y tanto que ustedes tienen como Iglesias China, una iglesia especial para bendecir el mundo. Esta iglesia de Antioquía se volvió una iglesia que aportaba a otras y una iglesia que se volvió misionera, como dice el libro de los Hechos 13 del 1 al 3. La iglesia de Antioquía es un hermoso ejemplo de una iglesia transcultural, una iglesia que avanza, una iglesia que bendice económicamente y una iglesia que entiende su tarea misionera, que no es solo quedarse donde están, sino avanzar más allá donde Dios los guíe. Y el tercer modelo que vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, es el modelo de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia que crecía, pero estaba encerrada en sí mismo, solo estaba quedándose en Jerusalén. Pero luego la iglesia sufre la persecución, como les acabo de leer en el capítulo 8, y esta iglesia es expandida hacia otros lugares. Esta iglesia sale como iglesia misionera hacia otros lugares. Es una iglesia que tuvo que ser movida por Dios porque era una iglesia que estaba cerrada, una iglesia que estaba enfocada en sí misma. Entonces Dios movió esta iglesia de Jerusalén hacia otros lugares a la fuerza, de una manera sobrenatural, pero luego la iglesia de Jerusalén fue un impacto a donde fue llevada, porque fueron sacados de sus raíces, de su comodidad, de su cultura, y Dios soberanamente los movió hacia otro lugar. Cuando estamos hablando de cumplir lo que dice Hechos 1:8, de ir a otras naciones y de llegar hasta lo último de la tierra, sabemos que es un desafío espiritualmente fuerte, porque tiene que ver con involucrarnos en culturas, en idiomas donde todo es tan diferente. Yo fui misionera 8 años en el mundo musulmán, contextos totalmente diferentes, todo era diferente, en realidad no hay puentes que puedan unir nuestras culturas con ellos o nuestro entendimiento con ellos, porque todo es muy diferente, pero veíamos ahí la necesidad de Cristo y el poder de Dios haciendo tantos milagros, hermanos. De verdad que la palabra de Dios es viva y eficaz, es muy poderosa, es una dinamita. La palabra del Señor tiene que ser oída y ella sola hace su efecto salvador. Como dice la Biblia, la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de una misión externa, nosotros tenemos que conectarnos a Romanos 10. A Romanos 10, que Pablo describe tan bien en este texto de los 4 cómo que decimos. ¿Cómo irán? ¿Cómo invocarán? O sea, ¿cómo África invocará el nombre del Señor? ¿Cómo Medio Oriente invocará el nombre del Señor? ¿Cómo China, esta nación tan grande, tan desafiante, tan llena de limitaciones, tan llena de bendiciones, cómo China invocará el nombre del Señor si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros estamos haciendo un trabajo hace años con mi esposo de formar candidatos a misiones, de ayudarles a desarrollar proyectos, a ver en qué áreas necesitan capacitarse, pero luego que ellos están capacitados necesitamos que las iglesias los envíen, que los respalden, que puedan cooperar con el financiamiento de todo, de viaje, de idioma. Todo cuesta. Nosotros estamos en este año estudiando acá en México como familia, todo tiene un costo, todo hay que pagarlo. Y eso implica que necesitamos el apoyo de personas, de iglesias, de empresarios que puedan invertir en nosotros, los misioneros, porque no lo estamos haciendo por beneficio personal. Nosotros podríamos quedarnos tranquilos sin aprender más idiomas porque ya hemos tenido que hacer el esfuerzo por aprender otros idiomas, igual que mi esposo, pero lo hacemos para extender el reino, para que Dios pueda tener en nosotros herramientas útiles. Es por eso que necesitamos juntos poder entender que estos 4 cómo invocarán, cómo creerán, cómo oirán y cómo serán enviados, es algo que la iglesia debe solucionar. La iglesia debe solucionar estos 4 cómo. ¿Cómo invocarán los pueblos, las tribus, hermanos, los grupos tribales que creen en árboles, que creen en reencarnaciones, que creen en animismo? Ustedes tienen un montón de grupos étnicos en Perú. África está lleno de grupos étnicos. India, Medio Oriente está lleno de grupos étnicos. Aún en Europa
hay muchos grupos étnicos y la pregunta es cómo ellos van a invocar el nombre del Señor para ser salvos, cómo van a poder creer este evangelio si no lo escuchan. La única opción de entender el evangelio es poder escuchar para entender. Y es aquí donde necesitamos como iglesia tomar con seriedad la tarea misionera y hacer grupos de trabajo, juntarnos a poder planificar, a poder hacer logística, a poder desarrollar proyectos, a poder ver cómo vamos a hacer ahora misiones en pandemia, cómo vamos a usar esta poderosa herramienta de las redes sociales, cómo invertir en equipos para seguir extendiendo a través de canales, a través de Facebook, a través de fanpage, que pueden visitar mi fanpage también, Jasna Concha de Alexandre, puede ver la fanpage. Cómo poder conectarnos en este mundo que estamos viviendo para poder juntos desarrollar ideas misioneras. No podemos hacerlo solo, o sea, una iglesia local, solamente por ser iglesia local, no puede hacer la tarea misionera porque hay mucha logística, hay mucha capacitación, entrenamiento que dar y para eso debemos unirnos misioneros, iglesias locales, candidatos, empresarios que quieran financiar, profesionales que quieran cooperar en viajes quizás de corto plazo, personas que manejen otros idiomas que puedan ayudar en que jóvenes puedan adquirir idiomas nuevos. O sea, toda esta problemática que Pablo presenta en Romanos, luego de ver todo lo que ocurría en la iglesia perseguida, debemos atenderla hoy también. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? ¿Cómo serán enviados? Y esta es una gran temática para desarrollar como iglesia local. Nos enfocamos mucho en liderazgo, nos enfocamos bastante en sanidad interior y en otras temáticas, pero me parece que la misión de Jesucristo necesita mucha más dedicación a nivel de iglesia local, a través de liderazgos nacionales, para poder juntos desarrollar un plan, porque tenemos los recursos, tenemos las personas, tenemos las estrategias, tenemos la experiencia, el precio que hemos tenido que pagar, los que hace 30 años salimos, las cosas no eran iguales que hoy, tenemos sufrimiento, tenemos pérdidas, tenemos derrotas, tenemos muchas cosas que el Señor nos enseñó, pero que hay que darla a las nuevas generaciones para que puedan avanzar. Este anhelo de Pablo de que los que nunca han oído puedan oír. Y como Alianza Cristiana y Misionera Mundial se ha dejado bastante de lado la visión que Alberto Benjamín tuvo en los inicios de la Alianza. La Alianza Cristiana y Misionera fue un movimiento revolucionario hacia misiones. Hoy no tiene un mayor impacto a nivel mundial. Somos una pequeña congregación a nivel mundial y eso tiene que ver con que nuestra identidad aliancista, nuestra identidad misionera no está siendo trabajada en cada nuevo creyente, en cada pastor, en cada líder, porque nuestra iglesia es una iglesia misionera, nos llamamos Alianza Cristiana y Misionera. Y eso implica que debemos trabajar juntos para volver a tener esta fuerza que Alberto Benjamín Simpson tuvo en los inicios, este pastor misionero, este pastor que hacía conferencias misioneras de 15 días y luego de terminar las conferencias misioneras de 15 días de retiro espiritual, él pedía que pasaran adelante los siguientes misioneros que se iban a ir a las naciones. Nosotros ya no tenemos esos movimientos misioneros donde salen misioneros a las naciones, pero estamos a tiempo de recuperar nuestra identidad aliancista, nuestras raíces aliancistas, nuestro ADN aliancista, que tiene frases como la que decía Alberto Benjamín Simpson, misioneros hasta la muerte. Y hoy creo que hemos perdido bastante fuerza en esta área de misiones que gracias al Señor, iglesias como ustedes, con el pastor Alejandro, están retomando poco a poco y dándole el verdadero sentido que cada iglesia local tiene, el ser misioneros, el poder extender el evangelio del Señor. No podemos hacerlo todo, pero sí podemos involucrarnos en cosas específicas para bendecir misiones, en apoyos específicos financieros a misioneros, en preparar los jóvenes, los niños, los adolescentes que ustedes tienen ahí para cargar su corazón con el corazón misionero de Dios, educar a la iglesia con cursos misioneros, poder ver películas misioneras, conocer la historia de las misiones. Mis hijos, por gracia del Señor, tienen 4 y 6 años, pero conocen, creo, todas las historias de los misioneros del siglo XVII, XVIII y XIX.
y ellos, uno le menciona a David Livington y lo conocen, a Guillermo Carey y lo conocen, a Gladys Alwise y la conocen. Entonces ellos están muy familiarizados con lo que fue la iglesia perseguida, la extensión del reino, y nosotros como iglesia necesitamos avanzar en esto y crecer en el conocimiento de cómo será la obra misionera de ahora en adelante. Han habido cambios, hermanos, a nivel mundial, y ustedes saben que hace unos 30, 40 años atrás los misioneros que más salían a las naciones eran de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa como Inglaterra y Suiza. Pero estos últimos años ha habido un cambio muy grande a nivel mundial, y dicen las estadísticas que Latinoamérica en los próximos 15 años va a mandar 21.000 misioneros a las naciones, y esto es muy grande porque hasta hoy esa cifra nunca se ha alcanzado, aunque somos más de 126 millones de evangélicos, porque la iglesia está enfocada solo en la misión interna, pero en estos próximos años que vienen, por gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por este corazón misionero de Dios, las estadísticas dicen que la iglesia latina va a enviar cerca de 21.000 misioneros a las naciones. Y es por eso que con mi esposo hemos tomado la experiencia que tenemos desde la adolescencia y queremos apoyar a las iglesias que quieran tener una capacitación, una orientación, un trabajo más serio acerca de lograr una cosmovisión bíblica de la misión. Porque nada de lo que hagamos debe ser emocional. Los misioneros no vamos a las naciones por las personas, sino vamos a las naciones porque la cosmovisión bíblica dice que hay que obedecer a Dios y hacer lo que Dios tiene estipulado en las naciones. Y eso tiene que ver con la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muchos de nosotros como creyentes queremos que Jesucristo regrese pronto y lo anhelamos, pero la cosmovisión bíblica que Alberto Benjamín Simpson siempre recitaba en Mateo 24:14 decía: y será predicado el reino de los cielos en todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, hay una condicionante para el regreso de Cristo, porque como les compartía en la conferencia anterior, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando nosotros vamos como misioneros a las naciones, nosotros vamos convencidos de que la obediencia trae bendición. Y muchas veces nos sentimos limitados en tantas áreas como el idioma, la adaptación transcultural, condiciones extremas de pobreza, necesidades muy grandes, como donde yo viví en el desierto del Sahara en África, donde no conocen una llave de agua porque no hay agua en el desierto del Sahara, porque hace muchos años que no ven lluvia. Y cuando Dios nos llama a lugares como estos, lo que nos hace cada día permanecer allí es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, porque como les leía en Samuel, la obediencia agrada más a Dios que los sacrificios de carne. Y escucha al Señor, decía este texto de la Biblia, y obedece. Escucha al Señor y sométete a los mandamientos de Dios. Y esto es lo que la iglesia tiene que llegar a hacer, tiene que llegar a este punto de sumisión a la voluntad de Dios respecto a misiones, que someta todo lo que tiene a Él, que someta sus recursos para extender el reino, que someta su liderazgo para extender el reino, que prepare a sus jóvenes con sus profesiones para servir a corto plazo, para viajar a las naciones y poder extender el reino de los cielos. Hay mucho por hacer. Estamos en años donde hay puertas abiertas más que nunca en las naciones. Hay puertas abiertas en el área de la salud en todo el mundo. Hay puertas abiertas con el fútbol. Si usted puede prepararse como un entrenador de fútbol profesional, a mi esposo siempre le están pidiendo de Medio Oriente, de India y de otros países entrenadores de fútbol para ir a las naciones. Y esta es una oportunidad muy rica porque vienen niños, vienen adolescentes a entrenarse en fútbol, pero el misionero va a estar siempre siendo testigo delante de ellos. Hay puertas abiertas en el área de educación. Nosotros manejamos la lengua española o el idioma castellano, y esta es una gran puerta abierta en el mundo para enseñar nuestra lengua en otras naciones,
Muchos africanos anhelan llegar a España y quieren aprender español. Muchos de Medio Oriente quieren llegar a España, como los sirios, como personas de Jordania, del Líbano, de Irak, de Irán, quieren llegar a Europa a trabajar, a estudiar y quieren aprender el idioma español. Esta es otra estrategia muy importante que nosotros podemos dar como una herramienta para alcanzar naciones. Y orar, hermanos, orar. La iglesia primitiva tenía un movimiento de oración muy poderoso porque ellos sabían cuánto necesitaban a Dios para poder avanzar y cómo Dios se manifestaba cuando la iglesia oraba. El poder de Dios manifestado en la oración. Yo tengo un grupo de oración los días viernes, puede verlo en mi fanpage. Oramos todas las madrugadas por las naciones. Siempre estamos recibiendo peticiones de oración, que invadieron a los misioneros, que los misioneros tuvieron que salir, que mataron a algunos misioneros, que otros misioneros fueron puestos en la cárcel. Entonces, orar por misiones no es una opción, tiene que ver con un corazón de misericordia. ¿Cómo puedo yo pasarme la vida como creyente sin orar por los hermanos que sufren? ¿Cómo puedo yo solamente orar por mis necesidades, sin poder orar por los que necesitan un aliento de vida, una esperanza, un poco de comida, libertad en la cárcel? Hemos orado estos últimos meses, estas semanas, por las iglesias perseguidas. Muchos cristianos, miles de creyentes están en las cárceles en China y en otros países. Y nosotros oramos para que esos candados sean abiertos, para que esos candados sean rotos, igual como fueron en la iglesia primitiva. El mismo poder de Dios. Necesitamos orar primero para que Dios traiga un corazón compasivo y este corazón egoísta cambie. Un corazón compasivo, un corazón que quiere dar, un corazón que quiere bendecir, un corazón que quiere apoyar a otros, que quiere potenciar a otras personas. Un corazón de Dios, y eso hay que pedirlo en oración, porque nuestro corazón tiende a ser egoísta y engañoso. Pero la Biblia dice que si oramos, Dios puede darnos sus deseos, Dios puede poner en nosotros sus pensamientos, Dios puede poner en nosotros el anhelo de servir. Y muchos de los jóvenes que están hoy escuchando pueden escuchar que Dios necesita su vida, Dios necesita tu vida. Yo sé que te han formado en las universidades por el área material, por el área financiera, porque está llena de humanismo la formación universitaria, llena de materialismo, muchos valores que no corresponden al reino de los cielos, pero quiero decirte que cuando decides invertir en Dios, Dios te bendice mucho más, y que invertir nuestra vida en el Señor no es pérdida, que invertir todos nuestros años, con mi esposo llevamos cerca de 30 años sirviendo en misiones, y gracias al Señor permanecemos aún jóvenes y queremos hacerlo hasta nuestro último suspiro. Pedimos salud al Señor, pedimos fuerza para servir a Él. Oramos como familia para algún día volver a África y bendecir África y seguir allí preparando más misioneros. Oramos al Señor por conocer Asia y poder estar ahí un tiempo aprendiendo de la iglesia en Asia. Pero no hay pérdida en Cristo Jesús. Cuando uno decide dar su vida al Señor, su fidelidad es grande. El Señor nos sostiene, el Señor nos bendice, el Señor nos libra de todo mal. Nosotros hemos viajado en pandemia en aviones, en transportes, en buses, en todo durante estos meses y hemos sido guardados hasta aquí por el Señor. Rogamos sus oraciones por nosotros como familia, para seguir siendo guiados hacia la obra misionera. No queremos hacer otra cosa. Hay muchas propuestas que nos hacen como familia, pero no queremos otra cosa que extender el reino, que formar a otros, que preparar a nuestros hijos para la obra misionera, que seguirnos capacitando como misioneros. Y ahí necesitamos iglesias que se unan a este proyecto de alcanzar las naciones. Solo no podemos hacerlo. Pero si hay iglesias que quieren unirse, si hay empresarios que quieren apoyar, si hay personas que quieren poner sus talentos al servicio del Señor, si hay personas que tienen recursos que puedan ayudar a que todo esto sea más fácil de llevar, todo va a ser más ágil en la extensión del reino. Todo va a ir avanzando con más fuerza, con más poder, porque este evangelio tiene que ser llevado a todas las naciones y será predicado este evangelio a todas las naciones de la tierra. Y entonces vendrá el deseado de las naciones, entonces vendrá Cristo
por su iglesia, pero debemos hacer esfuerzos, grandes esfuerzos. No bastan los tiempos que estamos viviendo con pequeños compromisos a la obra misionera. Necesitamos personas comprometidas al 100%, familias que quizá Dios está llamando, que quizá deben dejar todo lo que están haciendo para comprometerse con el servicio del Señor. Somos pocos, somos muy pocos los obreros, como Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros somos muy pocos. Esa realidad sigue exactamente igual hoy, aunque han pasado más de 2000 años desde que Cristo la comentó. Hoy seguimos diciendo lo mismo, la mies es muchísima, hermanos, muchísima. Hay necesidades aberrantes en muchos lugares. Hay niños sufriendo en el mundo, niños abandonados, niños en guerra, niños huérfanos, niños explotados en África, en las minas, niños, sabe que acá en la frontera de México y Estados Unidos, muchos padres abandonan a sus hijos para que ellos puedan llegar a Estados Unidos y hay 21.000 niños abandonados en la frontera de México y Estados Unidos, 21.000. Imagínense el dolor de estos niños que fueron abandonados por sus padres para que puedan llegar a otro país. ¿Cómo crece un niño con este dolor en el corazón? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Porque no conozco hasta ahora ministerios entre ellos, iglesias que digan, nosotros vamos a bendecir esos 21.000 niños, vamos a dedicar psicólogos cristianos, deporte cristiano, vamos a invertir en juguetes, vamos a invertir en un orfanato, en un lugar para tener a esos niños, para alcanzarlos, para que Jesús sane sus corazones heridos, siendo aún niños. Hay tanto que hacer, hermanos, hay tanto que hacer. Pero que Dios hable a nuestros corazones para que puedan ser sensibles, oír la voz de Dios y obedecer esta gran comisión. Es grande, grande la tarea, pero uno mayor, mayor que todo el mundo está con nosotros. Y ese es el Dios todopoderoso, el Dios misionero, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de los pastores Alejandro y su familia, el Dios nuestro como familia misionera y el Dios de ustedes que es un Dios misionero. Que el Señor les bendiga. Estamos comunicados cualquier cosa a través de la fanpage y de las redes sociales y que Dios les lleve a un mayor entendimiento de la misión y ese entendimiento les lleve a un mayor compromiso con la misión de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que su Espíritu Santo hable a sus corazones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.